Eh, bueno, solamente para la grabación, bienvenido al módulo 2 del curso. Esta es la clase número 1. Embalses, este módulo. Entonces, como les comentaba anteriormente, este módulo con respecto al anterior es diferente, ¿ya? Por mucho que un proyecto de alcantarillado público sea bastante extenso, beneficia a una gran cantidad de familias, y hay buenas lucas involucradas, no deja de ser un proyecto pequeño para los megaproyectos que se realizan en la ingeniería, ¿ya? O sea, estamos hablando de inversiones de 5.000 millones de pesos, ¿cierto? 6.000 millones de pesos, que es el proyecto que vimos anteriormente. Pero aquí nosotros vamos a entrar a un proyecto que vale, se mide en millones de dólares, de hecho, ¿ya? Estos proyectos son gigantescos, gigantes. Son los proyectos de hacer embalses, por ejemplo, una central hidroeléctrica, estamos hablando de proyectos que su ejecución puede durar fácilmente 10 años. Entonces son proyectos grandotes. La vida útil de estos proyectos son 50, 60 años, ¿ya? Entonces, aquí ya nos estamos metiendo en otra parte de la ingeniería, ya donde no solamente hay una empresa consultora que se encarga del diseño de ingeniería, una empresa contratista que se encarga de la ejecución del proyecto que hizo la consultora. Acá ya estamos hablando eh, de proyectos que mezclan una tremenda cantidad de profesionales, de empresas que se dedican a diseñar específicamente ciertas cosas, de empresas que se dedican a construir específicamente ciertas cosas, ¿ya? O sea, estamos hablando de que acá hay muchas cosas involucradas, hay muchas personas, hay mucha plata involucrada en esto, ¿ya? Entonces nosotros vamos aquí a verlo desde un punto de vista bien general, lógicamente, porque a mí lo que me interesa aquí es que ustedes aprendan en qué consiste esto, ¿ya? Muchos de ustedes a lo mejor nunca han visto un embalse. Nosotros acá, yo generalmente en este curso hago 2 visitas a terreno. Una es para ir a ver obviamente un alcantarillado rural, y la otra visita a terreno que hago es ir a una central hidroeléctrica. De hecho, yo llevaba todos los cursos a la central hidroeléctrica Pehuenche. Eh, Como por razones lógicas no voy a poder llevarlo, voy a tratar de mostrarle fotografía, ¿ya? Creo que he mostrado algunas en este curso cuando fui con curso antiguo a la central. Y les voy a ir contando en qué consiste, cómo se diseñan estas centrales, cómo se construyen, para qué sirven, lo primero, ¿ya? Que es un embalse, cuál es la utilidad que tiene, a quién está enfocado. Aquí no son 430 familias, aquí hay ciudades involucradas. O sea, estamos hablando de otro tipo de público objetivo, por así decirlo, ¿ya? Entonces eso, sáquenle provecho, pregunten harto, a todos atentos. Vamos a ver este segundo módulo que es bastante interesante. Algunos de ustedes espero que se vaya el área. Particularmente yo hice mi desarrollo como estudiante en esta área. Ya era mi área preferida. Lamentablemente no me pude desarrollar en ella, pero bueno, son cosas de la vida nomás. Si yo les pregunto a ustedes qué es un embalse, ¿qué me responderían? ¿A quién se le ocurre algo? Una estructura que retiene agua. Ya, bien. Sí. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Una estructura que retiene agua. ¿Esa agua se puede ocupar para riego más adelante? Ya. Bien. Profe, Sí. por lo que yo me acuerdo era cuando usted cambiaba de un régimen supercrítico a un subcrítico. Y ahí el agua creo que estaba ahí contenida, se contenía en el embalse, ¿o no? O sea, no va más allá de un tema de cambio de régimen. Un embalse es un concepto, ¿ya? Un concepto de una infraestructura que sirve para retener agua, como bien dijo un compañero, no tengo los nombres que le alcance, y como bien dijo una compañera, sirve para poder alimentar a los regantes, por ejemplo, para riego. ¿Qué más se le ocurre? Pero sí, efectivamente es agua que se estanca, ¿cierto? Se almacena.
¿Qué más Para se le generar ocurre? energía, ¿Ya? ¿sí o no? Para generar energía, bien. ¿Qué más? Era eso para la hidroeléctrica. La hidroeléctrica hace unos embalses para el tema de la energía. Exacto, ¿cierto? Para consumo. Finalmente, un embalse es una obra hidráulica cuya función, como bien ustedes han dicho todos, ¿cierto? Es para retener agua y utilizarla, obviamente, ¿ya? Para retenerla y utilizarla en los periodos en que no va a haber agua o va a haber poca agua, ¿ya? Sirve para protegerla, almacenarla o consumirla. La almacena, como les digo, para periodos en que hay escasez de agua, sobre todo cuando estamos hablando de riego, ¿ya? Generalmente los embalses se hacen con dos razones, que son para central hidroeléctrica o para riego. Una tercera posibilidad de, obviamente, para consumo, pero lo menos utilizado, por lo menos en nuestro país, ¿ya? Generalmente los embalses nosotros tienen que ver con los regantes y con las empresas generadoras de energía, ¿ya? Una central hidroeléctrica. Profe, ¿Sí? entonces un embalse sería como un lago artificial o una cosa así. Claro, exacto. Muchos lagos artificiales que ustedes conocen son efectivamente obras de retención. Lago Colbún, por El ejemplo. lago Colbún no es un lago, pues. En estricto rigor no. En estricto No, rigor no. Pero cumple la función, digamos. En estricto rigor es una obra civil y le llaman Lago Colbún, pero no lo es. Ralco, que también ahí se hace bastante, está habilitado para hacer, no sé, deporte acuático, ¿ya? Que es el que vamos a ver ahora, de hecho. Nosotros vamos a pasar todo este curso en el embalse Ralco. Tienen, por ejemplo, este que está para la costa, por la carretera de la fruta, yendo a Pichilemu, para esos sectores. ¿Cómo se llama ese que está ahí? Se me olvidó el nombre. Los que se han ido por la ruta de la fruta alguna vez, ¿cómo se llama esa? ¿Pichuquín, profe? No, no. No, la ruta de la fruta es la que está entre Curicó y San Fernando. Y uno se va para allá, para San Antonio. Yo escuchaba en Ah, Balsancoa, pero no, el embalse con Linares. No, ese lo vamos a ver también, po. ¿Cuántos que se llama el lago? Ese Convento Viejo, profe, creo. ¿Cuál? ¿Cuál? Convento Viejo, algo así, No, no, ¿no? tampoco. Sí, es uno famoso y que las casas son carísimas ahí en la orilla. Rapela, ¿no? Rapel, gracias. Rapel. Rapel. Claro, ese también, pues hacen harto deporte acuático y todo el cuento. ¿Bien? Digua también hay uno que se llama, ¿o no? Me parece que sí, también hay uno que es de igual. No lo ubico, pero me parece que sí. Entonces, efectivamente, la idea es poder contener el agua para después utilizarla. Esa es toda la función que tiene esta obra hidráulica. Ahora, lo entretenido de un embalse es que no es solamente los que lo conocen y los que no los vamos a ver ahora imágenes durante el curso. Es la construcción no solamente de un muro para retener el agua, sino de un montón de obras que sirven para poder eh, eh, contener, regular y distribuir el agua. Espérenme un poquito, chicos, que algo pasó. Un segundito. Ya, no pasa nada. Entonces, como les digo, hay un montón de obras asociadas a un embalse y las vamos a ver nosotros ahora, ¿ya? O sea, tenemos el muro que es el encargado de retener el agua, vamos a tener los túneles de aducción, ¿ya? Etcétera. Que como les comento, sirve para poder distribuir el agua, ¿ya? Para el uso que corresponde. Entonces, toda construcción de un embalse, ¿ya? Para el uso que sea, es un análisis bastante complejo porque se debe determinar un punto que sea útil para poder, digamos, almacenar la cantidad de agua que se requiere, ¿ya? Sí, me da un segundo que me voy a cambiar de posición. Denme un segundito, por favor.
Disculpen, que está con mi niña al lado y no me está dejando concentrarme. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, ahí me voy a sacar el audífono ahora. Ya, sigamos entonces. Déjenme. Ya. Dígame, ¿están viendo la presentación o no? No, profe, no ha compartido. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ya, vale. Entonces, como les comentaba, es bien complejo determinar una zona donde construir un embalse, ¿ya? Y es bien complejo porque acá, al igual que lo que les digo siempre, todo se basa en oferta y demanda. Todo. Entonces, primero lo que yo tengo que analizar, yo como interesado en construir un embalse, que puedo ser un privado o puedo ser Estado, ¿ya? Tengo que analizar a quién me dirigido, para qué lo quiero. Por ejemplo, demanda de riego. Son los regantes los que necesitan regar. En la zona, por ejemplo, nosotros, la séptima región, que somos una zona más bien agricultora, ¿cierto? Agrícola, no agricultora. Una zona más bien agrícola. Requerimos de un montón de agua para poder regar todo nuestro suelo. Por lo tanto, yo como regante necesito la construcción, la ejecución de una central de este tipo, ¿ya? De un embalse de este tipo, mejor dicho, no central, ¿ya? Para poder regar después. Entonces, como yo soy el demandante, yo, digamos, regante, ¿cierto? Alguien va a realizar la inversión. Va a ser un privado, va a ser el Estado. Nosotros mismos muy difícil. Estamos hablando aquí de una obra que vale millones de dólares. Ni un regante tiene esa cantidad de plata, ¿ya? El Estado a lo mejor va a construir obras para poder ayudarnos nosotros con todo lo que es el tema del riego. Ahora bien, nosotros, me hablo nosotros regantes, estoy hablando de séptima región, somos la demanda. Y en función de la demanda hay que proponer una oferta. Y la oferta, en este caso, es el agua. Y el agua, dependiendo de la ubicación posible del embalse, va a tener distintas ofertas. Porque ustedes comprenden, y nosotros ya eso ustedes lo tienen claro, ¿cierto? Que el agua escurre gravitacionalmente y viene de cordillera a mar. Viene de la altura hasta el nivel del mar, ¿cierto? Viene escurriendo el agua libremente. Por lo tanto, mientras yo más arriba, más al cerro, por así decirlo, llegue haciendo mi embalse, menos agua voy a poder recolectar. ¿Ya? Hay un montón de condiciones que se tienen que dar para poder tener la cantidad de agua que yo requiero. Considerar, por ejemplo, el agua viene de deshielos, el agua viene de las lluvias, que eso caracteriza el régimen que se llama. Régimen pluvial es de lluvia, régimen nival es de nieve, eso lo vamos a tocar más adelante. Ya, entonces, la Profe, opción, dígame. aparte de la demanda de riego, ¿qué otra demanda hay? Es que estaba anotando como el mapa conceptual las demandas. O sea, tenemos la demanda de riego y la demanda de nosotros mismos, pues nosotros demandamos luz. Po. Luz, Y al demandar luz, energía eléctrica, ¿cierto? Al demandar energía eléctrica es necesario, es oferta y demanda. O sea, si ya. nosotros demandamos 10 y en este momento estamos generando 9, construir lo que falta para llegar a los 10. Esta es una demanda una oferta-demanda necesaria. O sea, no sé si no, ustedes son más chicos, pero hace muchos años atrás hubo un periodo de escasez, de escasez de agua, de lluvia, ¿ya? Hubo un déficit hídrico importante y cortaba la luz en ciertos horarios. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir eso alguna vez, pero cortaban la luz en cierto horario, ¿ya? Y eso era porque no había suficiente energía para dotar a todas las personas. Porque acá la energía eléctrica, bueno, lo vamos a ver también en el desarrollo del curso, nace de la central hidroeléctrica, pero hay una empresa que se encarga de generar la energía en la central hidroeléctrica, hay otra empresa que se encarga de llevar la energía desde la central hidroeléctrica hasta el sistema interconectado central, ¿ya? Las torres de alta tensión. Y hay otra empresa que se encarga de la distribución.
¿Quién se encarga de la distribución acá en la séptima región? CGE. CGE. ¿Quién construye Centralia? ¿Quién conocen ustedes? eh, ¿Son Central. externos? ¿Quién? ¿Son externos? Hay Son una que de la que está concesiones. construida. Hay una que está eh, construida acá arriba. Central. ¿Quién conoce alguna? Cipreses, nada que ver. No, porque es el nombre de la central, po. Pero ¿cuál es la empresa que está detrás? Eh, Busquen, busquen. Ya, se los dejo ahí. Enel, la empresa Enel, nacional de electricidad. Enel, ¿cierto? Ahí tienen una, Mm. ¿cierto? O sea que ya no es una concesión. No, hay empresas privadas detrás de esto. Desconozco si es concesión, me parece que no. Sí, porque es empresa nacional, pues, no debería ser concesión. Pero también hay privados, po. Ah, Sí, ya. hay distintas empresas que son empresas gigantescas, lógicamente, que se encargan de la construcción de este tipo de centrales. Hay varias inversiones extranjeras en esto. Entonces hay varios temas, hay varios, digamos, organismos y empresas involucradas en esto, ¿ya? Hay harto. Eh, y como les comentaba, estos proyectos son a larga data, ¿ya? Y lo interesante, y que vamos a ver acá también, es que cuando se proyectan este tipo de obras, imagínense que la ejecución puede durar 10 años. Y después de eso, la vida útil de este tipo de proyectos son fácilmente 60 años. Y nosotros sabemos que los embalses se llenan con agua, ¿cierto? Entonces, para poder proyectar, acá yo voy a trabajar con estadística, pero con una estadística distinta a la estadística que trabajamos, por ejemplo, en el módulo 1. ¿Ya? Esta estadística es distinta porque con esta nosotros estamos proyectando cuánta agua va a almacenar mi central, mi embalse, dale con central, el embalse, ¿cierto? Y eso es bastante complicado. Es bastante Una, una ¿Sí? consulta. Parte del agua del embalse se ocupa para la planta de tratamiento de agua potable. No, no, generalmente el agua, eh, el agua potable Tratada, se el agua saca, tratada en la planta. se saca del río generalmente. ¿Pero cómo del agua tratada se refiere? Es que, como usted dice, el agua que se trata en la planta de tratamiento de agua potable se saca de los ríos, dice Sí, usted. Pero mi sí. pregunta es si también se puede sacar de algún embalse. O sea, pero es que el embalse tiene agua cruda, po. Es igual como sacarlo de cualquier parte del río, po. No sería lo mismo. Pero no se le da prioridad, digamos, al embalse para el uso para ese No, uso. Ya, no, 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 no. No, en ese sentido no. No, de ya, hecho, tienes que los embalses, o sea, las principales ciudades que tienen agua potable están acá, en la zona central. En la zona central me refiero no está en la zona cordillerana. Y los embalses y central están en la zona cordillerana. ¿Ya? ya. Por lo tanto, muy poco probable que una central, o sea, perdón, que una planta de tratamiento de agua potable esté cerca de una central hidroeléctrica. Muy poco probable. Para las zonas cordilleranas hay generalmente APR, agua potable rural, y eso sacan el agua en su ¿De las gran napas? de la- Sí. Eh, entonces nosotros, eh, cuando pensamos dónde instalar un embalse, tenemos que pensar dónde vamos a tener la cantidad de agua que queremos, ¿ya? Dónde vamos a tener la oferta necesaria para suplir la demanda. Y esa cantidad de agua necesaria que nosotros requerimos para nuestro sistema va a provenir de la lluvia y de los deshielos, como les comentaba anteriormente. Entonces yo voy a tener que realizar un análisis
digamos, estadístico de cuánta agua voy a tener disponible para poder hacer o obtener la oferta que quiero. ¿Ya? Entonces ahí empieza un tema de un análisis de un balance hídrico que se llama, ya que es un análisis de masa que permite determinar cuánto es lo que requiero y cuánta es la oferta que tengo. Y la oferta es parte de digamos, pensemos, no sé si les comenté anteriormente el concepto de cuenca. Una cuenca es una línea imaginaria que delimita los puntos más altos de los cerros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo en esta imagen una garganta que se llama, ¿ya? En B, que está entre medio de dos cerros. Entonces, imagínense que ambos puntos más altos de estos cerros, ¿cierto? Veámoslo en planta. Y vamos a ver nosotros acá las dos puntas de los cerros y las laderas de estos cerros que llegan hasta este río principal que está en el medio. Entonces, en este caso, la cuenca delimita estos puntos más altos. ¿Profe está dibujando algo? No, nada, le estoy hablando. Ah, ya. Ah, ya. Delimita los puntos más altos de estos cerros. Y eso define la cuenca. Y la cuenca, lo interesante que tiene es que la lluvia que cae en ella, como estoy en los puntos más altos de los cerros, va a caer hacia este río. ¿Ya? Que es el primer concepto que tenemos que tener claro. Y ahora sí voy a dibujar. Déjame entrar a la pizarra. Profe, tengo una duda. ¿Ahí usted cuando estaba hablando estaba señalando con algo o no? No, nada. Ah, ya. Estaba hablando nomás. Nosotros estamos viendo esto. ¿Qué le pasó a esto? No estaba señalando. Nosotros estamos viendo acá una garganta, ¿cierto? Por donde viene el río. Algo así. Eso es lo que nosotros tenemos en esta imagen. ¿Ya? Y el río, el agua, viene, obviamente, en la parte más baja acá. ¿Ya? Esta es la garganta. Este es el corte en B que tiene en este caso acá esta imagen. Entonces, cuando yo le hablo de la cuenca, son estas líneas imaginarias que unen los puntos más altos. Entonces, proyecten esto que estamos viendo nosotros acá, este corte, proyectenlo hacia el fondo de las pantallas. ¿Cierto? Va a ser todo lo que está así, aguas arriba del río, para acá. Entonces voy a tener una línea imaginaria que va a ir tomando todos los puntos más altos de los cerros a ambos lados del río. Y la cuenca, o el análisis de una cuenca, a mí me sirve porque voy a poder, cuando llueva, voy a poder definir, gracias a esa línea imaginaria, ¿cierto?, cuánta agua cae hacia el interior de este río. Lógicamente, todas estas gotas de agua que caen, ¿ya?, al llegar al punto más alto, al caer sobre el punto más alto, la gracia que tiene eso es que el agua va a poder caer hacia el interior, donde está mi río, o hacia el otro lado, que seguramente va a haber otro río. Entonces, por eso a esa línea se le llama divisoria de aguas. Porque divide las aguas, puede caer hacia un lado o hacia el otro. Entonces, a mí me interesa lo que pase en esa divisoria de agua, cuánto llueva en esa divisoria de agua, ¿cierto? Porque yo con eso voy a poder estimar cuánta agua está llegando a mi río. Y si de acuerdo a ese análisis es suficiente el agua que genera las lluvias durante un año, ¿cierto?, me va a producir crecida, voy a poder tener mayor agua. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a poner un muro a esto. Y con ese muro voy a retener el agua. Entonces, este análisis de dónde ubicar el muro va a depender de la cuenca, del régimen, ¿cierto?, si es de lluvia o es de hielo o es de ambos, y finalmente cuánta agua puede almacenar. Y ahí yo voy a tomar la decisión de construir una central.
Profe, ¿Sí? o sea que siempre en la línea divisoria de aguas uno construye el muro para el embalse. No. Mira, déjenme explicarles bien, para que no se confundan. Ah, pero parece que tenía aquí, espérense, a ver, tenía una foto de una cuenca. Que define una... Aquí está. Esta es una cuenca, esta es la cuenca del Maule. Así está definida. Entonces, esto es que toda esta línea gris que se ve aquí define los puntos más altos. Esta es la divisoria de agua y define los puntos más altos del nivel del suelo, ¿ya? De los cerros que están acá, en este sector, ¿ya? Obviamente llega hasta la costa. Entonces, la gracia que tiene es que en esa divisoria de aguas, cuando llueve y cae el agua sobre esa divisoria de agua, las gotas de agua caen hacia el interior o caen hacia la cuenca del lago, que es de la otra región, obviamente. Y eso va sumando y generando cuerpos de agua, ríos, canales artificiales, perdón, naturales, ¿cierto? Pero ríos generalmente. Hasta llegar a un río principal, que es el río Maule, el cual desemboca finalmente en el mar. Esta línea es la divisoria de agua. Esta es la que delimita y define una cuenca, o las cuencas. Y asimismo, dentro de esta gran cuenca, que es la cuenca del Maule, hay subcuencas. Cada uno de estos ríos es una cuenca por sí misma. Cada uno de estos aportantes al cauce principal son una cuenca por sí misma. Entonces, si nosotros esto lo vemos en Google Earth, aquí por ejemplo hay un río. Y la cuenca la definen los puntos más altos de estos cerros. Y toda el agua que cae al interior de esta cuenca va a terminar finalmente en los ríos. ¿Se entiende, no? O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, al embalse de Linares, ya que me lo sacaron ahí a colación delante, Pejerrey, debería estar Roblería. Ah, aquí está el embalse de Linares. Está el embalse en Coa. Fíjense que aquí la cuenca está acá. ¿Ven? Ahí se ve clarita. Estos son los puntos más altos de los cerros. Entonces toda el agua que cae al interior de esos puntos va a escurrir hacia el río. Y finalmente se va a transformar en un aportante del río. Y en el análisis, ¿cierto?, que hacen estas empresas, que hacen estos análisis obviamente en todo el territorio nacional, determinan si es que la cantidad de agua que trae ese río es suficiente para poder generar una oferta de agua. Y cuando esta empresa en realidad se da cuenta de que esa cantidad de agua es suficiente, genera un embalse para almacenar el agua y tenerla a disposición a futuro. Pero Sí. esa era mi duda, profe. Si uno es como cuando define eso, que es conveniente, uno como que bloquea la cuenca. ¿Pero cómo la va a bloquear? O sea, me refiero que si la cuenca es la parte más alta, uno hace como un muro artificial ahí, por así decirlo, bloquear la cuenca, ¿o no? Ya, A eso ahora me lo entendí. refiero. O sea, es que no está bloqueando la cuenca, si la cuenca son dos cosas distintas. La cuenca es la definición de los Los puntos puntos más más altos. altos de los cerros y que genera, yo siempre lo dibujo como una hoja esto, como una hojita de árbol. La cuenca finalmente tiene esta forma. Lo vemos en planta, es algo así. ¿Ya? Como la imagen que estamos viendo nosotros acá, po. Esta. ¿Ya?
Aquí tenemos un río principal y tenemos los aportantes. Aquí está el mar, obviamente. ¿Ya? Entonces, esta línea, ¿cierto? Son los puntos más altos del cerro, que es la divisoria de agua. Entonces, el agua puede caer en esa dirección o puede caer en esta dirección cuando llueva. Si cae en esta dirección hacia el río principal, es parte de esta cuenca y me genera aportantes, que son todos estos bracitos que llegan finalmente a ese río principal. Ah, o sea, la cuenca es como el área. Claro, exacto. Ah, ya, que me estaba confundiendo con la línea. Es independiente del muro. Ya. Entonces lo que hace la empresa, siempre digo yo porque es la forma de expresarlo, pero lo que hacen estas empresas es que dicen, perfecto, hacen el estudio, ven cuánta agua disponible van a tener y van a ver dónde instalar un embalse y van a bloquear el curso del agua. Y al bloquear el curso del agua van a generar el embalsamiento del agua para tener la disposición a futuro. Esa es la idea. ¿Queda claro? ¿Se entiende bien? Entonces, queda claro, ¿no, chiquillos? ¿Hay dudas con respecto a eso? Oh, me dejaron súper tranquilo. No, profe, Sí, no hay duda. Ya. Yo por lo menos no. ¿Cuántos hay acá? Hay como 25 conectados. Ya. Pensando que los 25 entendieron bien, vamos a seguir. Entonces, cuando yo bloqueo este curso natural del agua, la empresa hizo los análisis, determinó que llueve, la caracterización de la cuenca es tal, tiene tal régimen, llueve tanto, tiene harta agua, por lo tanto, yo voy a construir un embalse en tal punto. Y ese embalse no viene solo, no es solamente un muro que se construye. Hay una gran cantidad de obras que se construyen para, para digamos, controlar la regulación, que regulación se le dice regulación al almacenamiento, para controlar la regulación o almacenamiento de agua y la distribución de la misma. Entonces, dentro de las obras que están asociadas a este tipo de proyecto, tenemos lógicamente la presa, que es el muro, ¿ya? Presa o muro es lo mismo. Tenemos el vertedero, ataguías, túnel de desvío, obra de toma, túnel de aducción. En general esas son las obras. Particularmente la obra de toma y túnel de aducción son para central hidroeléctrica. ¿Ya? No siempre, pero generalmente se utiliza más en la central hidroeléctrica. La presa al muro es como lógico para qué sirve. ¿Qué les suena a ustedes por vertedero? ¿Para qué serviría el vertedero? Ahí sí pasa lo que le dije al principio de cuando cambia de régimen supercrítico a subcrítico, ¿no? O al revés, No, pero no ¿no? nos metamos en un tema tan técnico. Ya. Veámoslo como utilidad de cada una de estas estructuras Por que donde expulsa el agua en la presa, ¿no? Deja ya, correr el agua pero ¿para qué? para que no se inunde, no colapse. Ya, perfecto. Vertedero es el nombre, es un evacuador de crecidas o un aliviadero que le llaman también. El muro tiene una cierta altura, acumula agua. Pero ¿qué pasa si viene una crecida? Si viene una crecida va a pasar por arriba del muro. Y si pasa por arriba del muro, el muro se rompe. A la parte más alta del muro, creo habérselos comentado alguna vez en hidráulica, podemos haber visto esto, se le llama corona. Y cuando el agua pasa por sobre la corona, se llama sobrecoronamiento. Y cuando eso pasa, el muro va a colapsar. Imagínense miles de millones de metros cubos de agua almacenado que de repente se sueltan. Imagínense el desastre que genera ese agua hacia abajo. Entonces, piensen en la complejidad de poder hacer un proyecto tan bien diseñado que yo pueda tener una cierta cantidad de agua almacenada. Cuando viene mucha agua porque hay una crecida, porque ha llovido mucho,
muy intenso a lo mejor, esa gran cantidad, esa gran masa de agua, ¿cierto? Tengo que evacuarla para que no me rompa el muro, para que no se sobrecorone. Entonces tengo que diseñar y construir un vertedero para poder evacuar esa gran cantidad de agua. Imagínense lo bien que tiene que estar diseñado esto para no equivocarse, porque también puede pasar de que la crecida sea tan grande que ni siquiera el vertedero sea capaz de evacuar el agua sobrante. ¿Sí o no? Entonces es complejo, ¿ya? Es complejo el tema de analizar, por eso son proyectos tan largos. Em, y- pero por sobre todo, más que complejo, hay una gran cantidad del análisis que es estadístico, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar también. Y eso es lo que lo hace interesante de estudiar, ¿ya? Aquí se aplica harto la estadística, porque nosotros nunca sabemos cuánto va a llover. Sabemos cuánto llovió, pero no cuánto va a llover. Entonces hay que proyectar la cantidad de lluvia, ¿cierto? Para el futuro. Ya, entonces el vertedero sirve para evacuar las crecidas. ¿Para qué creen ustedes que es el túnel de desvío? Que el túnel de desvío es una de las primeras obras que se diseñan, que se construyen. Es una de las primeras obras que se construyen. Es que en caso de venir mucho caudal, se previene a través del túnel de desvío, supongo, po. En estricto rigor, el túnel de desvío se hace antes que el resto de todas las obras. Es la primera que se hace. Y la segunda que se hace o que se hace en paralelo son las ataguías, que están ahí. La ¿Es para ataguía, dejar en seco el terreno para poder construir mejor o no? perfecto, eso. La ataguía es un muro de material del mismo sector, del mismo río, que sirve para retener el agua. Y se construye junto con el túnel de desvío. Entonces con eso el agua llega, choca contra la ataguía y se va por el túnel de desvío y es entregada más abajo, ¿cierto? Como se ve ahí en la imagen. Y con eso, como bien dice el compañero, me permite tener seco el sector para poder trabajar. Esa es la utilidad que tiene la ataguía y el túnel de desvío. ¿Ya? La hora de toma del túnel de deducción lo vamos a ver más adelante. Pero bien, eso es. A ver, entonces, nosotros ya sabemos que el embalse sirve para consumo, aprovechamiento hidroeléctrico, riego, ¿cierto? Esos son los tres conceptos principales para lo que se utilizan los embalses. Me acordé ahora, todo esto estaba revisando las pruebas y me di cuenta que me puse una falta de ortografía gigantesca. ¿Alguien la notó o no? Sí, una V Sí, parece. profe, Una tuvo. wea. Sí, sí, me mandé un fail más o menos. Me reía solo después, pero obviamente fue un error de tipeo, ¿no? Después chiquillos, no vayan a pensar que no sé cómo se escribe. ¿Qué palabra fue todo esto? No me acuerdo, pero era La un V tuvo. parece. ¿Tuvo? Sí, tuvo con Tuberías con con V. V. Sí, eso. Puta, se dieron cuenta todos ya. Bueno, no importa. Pero fue accidental, chiquillos, por si acaso. Me reía solo ayer. Ya. Y por tanto, ya sabiendo para qué quiero construir yo un embalse, ¿cierto? Tengo que, o la empresa tiene que diseñar una gran cantidad de obras que van a servir, ¿cierto? Para poder almacenar y conducir el agua. ¿Ya? Es bien interesante porque el agua tiene que pensar que cuando es una masa, se comporta como una masa, ¿cierto? Una masa que fluye. Entonces, almacenar miles de millones de metros cúbicos de agua considera es un riesgo gigantesco, ¿ya? Por lo que yo les comentaba anteriormente. Es un proceso que teóricamente es súper sencillo, pero técnicamente es muy complicado de llevar, de controlar, ¿ya? Teóricamente es muy sencillo. O sea, estamos hablando de transformar energías, energía potencial, en energía cinética, en energía mecánica y en energía eléctrica para el caso de la hidroeléctrica. No ese es el concepto, lo que lo vamos a revisar después, ¿ya? Pero sin embargo, son tantas las cantidades de obras
que se consideran, son tantos los fines que tienen, que lo complicado es poder hacerlas trabajar en armonía. Porque todas las obras sirven para el mismo fin, que es regular y distribuir el agua. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es lo interesante. ¿Ya? Poder hacer trabajar a todas estas obras en armonía para poder controlar esta tremenda cantidad de agua que estoy almacenando. Entonces las presas, desde el punto de vista técnico de ingeniería, tienen que cumplir con bastantes consideraciones técnicas para su funcionamiento de partida. Una presa, como se ve ahí en la imagen, ¿cierto? Está controlando agua que está almacenada. Y esa agua tiene un comportamiento estático, ¿cierto? Que genera presiones sobre la cara del muro. Y esas presiones sobre la cara del muro generan esfuerzos. Y esos esfuerzos van a generar fuerzas de empuje, que van a tratar de mover, de desplazar, ¿cierto?, a esta presa. La van a estar empujando. Es como cuando ustedes se ponen a empujar un refrigerador, piensen lo mismo. El agua va a tratar de empujar esta presa. Y por otro lado también va a tratar de generar movimientos volcantes, va a tratar de volcarla. Y el agua debajo de la presa también va a generar empuje, va a tratar de levantarla. Entonces, la presa tiene una utilidad gigantesca, ¿cierto? Y tiene que ser calculada bajo todas estas consideraciones, bajo todos los empujes que genera el agua. ¿Entienden? Y aparte de eso, para poder resistir, una cosa es que tiene que resistir estos esfuerzos y otras cosas es que ella no puede colapsar nunca. Las presas generalmente son de hormigón, las más grandes, hay otras que son de tierra, etcétera. Pero si pensamos nosotros en una presa de hormigón, ni siquiera es hormigón armado. ¿Por qué creen ustedes que una presa no es de hormigón armado? Porque resiste bien la compresión. No es Exacto. necesario que resista tensión la presa. No puede resistir tracción, porque cuando resiste tracción, ustedes que tienen ahí unas tensiones, bueno, yo soy hidráulico, no me acuerdo mucho de estructura, pero la tracción, ¿cierto? Ustedes lo tendrán más claro que yo, tiene un cierto grado donde resiste el hormigón, resiste una cierta tracción, pero después se empieza a agrietar, y ahí es cuando empieza a funcionar solamente el acero. El tema es que aquí la presa no puede agrietarse, bajo ningún punto de vista. Entonces todo el hormigón que tiene ella tiene que ser capaz de resistir toda la compresión que genera el agua sobre ella. O sea, Y en algunos puntos de tracción también. ¿Mm? se diseña solamente para que el hormigón resista por sí solo. De manera de la presa. Se escucha todo. Ay, gracias. De todas maneras, hay partes de la presa, que son los estribos, que sí tienen acero, ¿ya? Porque los estribos son los que están empotrados a los cerros, ¿ya? A ambos costados. Entonces ahí, claro, resiste tracción en esos puntos. Pero en la parte central de la presa es solamente compresión. Y aunque tuviese tracción, el hormigón tiene que saber soportar esos esfuerzos. Porque la presa no se puede agrietar. Porque si se agrieta, se mete el agua, ¿cierto? Y ahí ya pierde la homogeneidad la presa. Y al meterse el agua, se generan presiones en el interior de la presa. Entonces no es simplemente que se agriete y que se mantenga en pie. Si se le mete agua, va a empezar a agrietarse cada vez más hasta colapsar. Y además del tema físico que se genera sobre la presa y del tema estructural que se está generando sobre ella, hay un montón de condiciones también, que lógicamente tienen que ver con las condiciones topográficas, las condiciones geológicas, ¿cierto? Porque la presa va a resistir los esfuerzos, pero la presa es como un edificio. La presa va a llevar los esfuerzos al suelo, a su empotramiento, a su fundación, y ahí va a distribuir las cargas hacia el suelo. ¿Cierto? Igual que en un edificio. Por tanto, las condiciones geológicas son totalmente relevantes.
las condiciones topográficas, lógicamente, porque yo lo que necesito aquí es saber, ¿cierto? La topografía me va a definir cuánta es la cantidad de agua que podría llegar a mi río, porque me va a definir la delimitación de la cuenca, la divisoria de agua. ¿Cuánto es el desnivel de la cuenca? Saber la pendiente. Dependiendo de la pendiente, yo conozco los caudales. Entonces, hay un montón de materias que están aquí involucradas para poder diseñar estos embalses o centrales, ¿cierto? Cuya función finalmente son dos condiciones: resistir el agua y distribuir y evacuar las aguas. ¿Ya? Resistir el empuje del agua y distribuir y evacuar las aguas. El esquema visto desde, si ustedes están parados a un lado, ¿cierto? En una de las riberas, a un costado del río, eso es la presa. Y eso es lo que hace, resiste agua que viene desde aguas arriba, ¿cierto? Que es donde tengo mi agua almacenada. Y en algunos casos también tengo contacto, o la presa tiene contacto con las aguas que están aguas abajo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un empotramiento. Esta es de la Central Ralco. Fíjense la magnitud del empotramiento, ¿cierto? Que acá están los estribos de esta presa. Aquí está el muro. Ese es el túnel, ese que se ve ahí. En ese túnel se mueven los camiones tolva. Por donde lleva todo, ahí está. Por donde lleva todo el material que está llegando acá a la construcción, ¿cierto? Y obviamente el que va saliendo. O sea, fíjense el tamaño de esta presa. Si mal no recuerdo, tiene 150 y algo metros de altura. Fíjense que por ahí hay vehículos. Aquí está la excavadora. Ahí se ven las excavadoras trabajando ahí abajo. ¿Lo ven? Los caminos, hay vehículos, parece que son buses los que están ahí. O sea, son obras gigantescas estas chiquillas. Aquí está la características técnicas de la presa. Tiene una altura de 155 metros y tiene una base de 132.5 metros. Una corona acá arriba de 8,5 metros de ancho, por ahí es por donde circulan los autos. ¿Ya? Tienen fácilmente ahí un camino para que circulen autos en las dos direcciones. Esta es una presa de hormigón compactado con rodillo, ¿ya? Que vamos a ver ahora, en la próxima clase vamos a ver los tipos de presa. Entonces esa es la función, esa es la parte teórica de cómo funciona esto, cuál es la idea, para dónde va. Nosotros aquí vamos a definir en las clases siguientes cómo se produce la generación de energía, cómo es el proceso para producir energía. Vamos a ver unos videos también de algunos vertederos funcionando, ¿ya? Con presa a punto del colapso. Hay varios videos en internet también para que lo revisen ustedes mismos. Pero lo importante que yo quiero que les quede claro en esta clase, primero, es el concepto de oferta y demanda, ¿ya? Lo que es la definición de cuenca y cómo está conformado un embalse, que no es solamente lo que uno ve, que es el muro que está reteniendo el agua, sino que es un conjunto de obras que están diseñadas y construidas para poder satisfacer el control de la oferta para poder suplir a la demanda. ¿Ya? Hasta acá, ¿todo claro, chiquillos? Sí. ¿Tienen alguna duda? Profe, Dígame. en este ramo no hay así como alguna ida a terreno o ir a algún embalse o algo así. Lo comenté cuando empezamos. No sé si llegó un poquito tarde o no me escuchó, pero Ah, sí, les llegué un poco tarde. en este curso yo hago dos visitas a terreno. Una a una planta de tratamiento de aguas servidas rural y otra a la central Pehuenche. Y obviamente hace como 2 años que no podemos hacerlo por el tema de la pandemia, que no he podido hacer las visitas.
Porque claro, a lo mejor ahora se ha liberado un poco el tema, podríamos ir, pero no creo que nos reciban. Entonces, lamentablemente no podemos hacer la visita bajo las condiciones actuales. Voy a tratar de contactarme de todas maneras con la empresa, a ver cuál es la postura de ellos, para ver si pudiésemos arrancarnos. Porque la idea sería verlo. O sea, para mí mi interés principal, sobre todo en este curso, es que en este módulo, es que puedan ver en terreno lo que revisamos acá nosotros. Pero como les digo, difícil que nos reciban, chiquillos. Para ser súper franco. Próxima clase, vamos a empezar a ver lo que es los tipos de presa. Ya hay distintos tipos de presa dependiendo de las condiciones geológicas y dependiendo de cuál es la funcionalidad que le quiero dar a mi embalse. ¿Ya? Hay presas de gravedad, presas de arco, presas de machones y las presas de material de escollera que se llaman, que son de material granular, ¿ya? Que es material del mismo sector donde se está construyendo. Em, Tiene que ver principalmente con el comportamiento frente a los esfuerzos del agua. ¿Ya? Las presas de arco, hay presas que son famosas, la presa Hoover en Estados Unidos, por ejemplo, que es una de las más grandes. Hay otra también en la Amazonas, no recuerdo el nombre en este momento, que es una presa gigantesca de arco que hay. Nosotros en Chile creo que no tenemos de arco. No recuerdo alguna que sea de arco. Nosotros tenemos muchas presas de escollera. Generalmente nosotros en Chile hacemos presas más bien pequeñas. ¿Ya? Que tiene que ver un poco también por las condiciones topográficas en Chile. ¿Ya? Generalmente se hacen presas chicas porque nosotros como tenemos mucho desnivel entre la cordillera y el mar, em, los ríos no son muy caudalosos, no tienen mucho volumen de agua, digamos, que está circulando por los ríos. ¿Ya? Porque recuerden que a mayor pendiente, mayor velocidad. Y al tener mayor velocidad, obviamente es menos la superficie que ocupa el río para escurrir eh, de cordillera a mar. Entonces, por eso es que no son muy grandes nuestros ríos. Hay pocos, generalmente en la zona más costera, los ríos son más grandes porque lógicamente están acumulando todo el agua desde aguas arriba. O sea, no sé, por ejemplo, en Concepción, el río Itata o el río Biobío son gigantescos. ¿Ya? Pero nosotros, el río Maule, no es tan grande. ¿Ya? Y los ríos que nosotros tenemos aquí a la altura de Talca tampoco lo son, no son tan grandotes. Donde tenemos las centrales menos, pues ahí son más chiquititos todavía. En Estados Unidos es distinto. ¿Ya? Tienen una gran cantidad de masa de agua que almacenan debido a que los ríos te permiten esas condiciones. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hacer, esta es una clase más introductoria, ¿cierto? Más cortita. Así que no sé si tienen alguna duda, chiquillos, o algo que quieran plantear con respecto a esto. Profe, no es con respecto a esto, pero sí con respecto a la planta de tratamiento que vimos la unidad pasada. ¿Ya? La busqué y no está para Aurora como usted decía, por eso no se encontraba, sino que está más tirada para atrás del sector de Chile. No sé si usted lo ubica. Ah, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué planta? ¿La La planta planta de tratamiento. de Aurora Flor del Llano? Sí, Oh. o sea que usted nunca la pudo pillar. ¿Pero esta es la del proyecto de Mariposas Quebradas de Agua? No, pero a dónde iban a llegar. Ah, pero Chile Nuevo no está para acá, pues. No, vos ve que usted nos estaba mostrando para Aurora más o menos la que estaba la. Ah, acá hay otra planta, pues. Claro, acá está pero este es el proyecto de Aurora Flor del Llano. Este es la alcantarilla Aurora Flor del Llano. Sí, porque al menos la planta que yo encontré está para atrás del sector de Chile Nuevo. No, pero esa es la planta de Nuevo Sur, pues. Esa, Ah, esa es la planta de tratamiento de Nuevo Sur, po. Aquí, Aurora y Flor del Llano tienen un sistema de alcantarillado en conjunto. Estos dos. Este es Aurora y esta es Flor del Llano. Y la planta de tratamiento está por acá. Ahí está, pues. La pillé el tiro, mira. Ahí está. Ahí está la planta de tratamiento. Esta es una planta de tratamiento de diseño de manantial. Nosotros la que vimos era diseño de aguacín, que son estas rectangulares. Las de manantial son circulares.
Este es este es el digestor de lodo, el que está acá. Este es el reactor biológico. Aquí es donde están las bacterias, ¿ya? Comiéndose la materia orgánica. Este techo que se ve aquí son los lechos de secado. Aquí es donde secan los lodos después. Y esta que está aquí, este techo de acá, es donde está el generador, los sopladores, todos esos equipos. Y esta que está aquí en celestito es la cámara de contacto. Aquí es donde esta caseta, este techo que se ve ahí están el clorador y el declorador. Entonces, acá en la cámara de contacto, el agua llega aquí, le inyectan cloro, reposa y el agua un poco, tiene acá como una especie de laberinto por donde el agua va circulando para que vaya muy lenta. Y acá al final se le inyecta declorador para bajarle la cantidad de cloro. Y después se va por aquí el agua bordeando y se va hasta el canal que debería estar por aquí abajito, hasta este canal que está acá. Y ahí descarga el agua tratada. Esta es la planta de Aurora Flor del Llano. O sea, que la voy a marcar al tiro antes que se me olvide. Ahí. No, la que ustedes ven en Chile Nuevo es la planta de Nuevo Sur. Que ahí han existido varios problemas por un tema de olores. Tiene que estar por aquí. Ahí mismo está a la izquierda. Ahí está. Aquí está la planta. ¿Ven esta Esa parte? es la que había encontrado. Sí, esta es la planta de Nuevo Sur. Un tratamiento de Nuevo Sur. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el próximo viernes, donde nos vamos a meter con los tipos de presa. Y vamos a ir ahí, vamos a seguir desarrollando el curso. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces el próximo viernes. Vale, Chao, profe. Muchas gracias. profe. Chao, profe. Que Chao, estén bien. profe. Chao, chiquillos. Gracias a Chao, todos. chao. Chao. Chao, profe. Chao, que tengan buen fin de.